virtual para poder comenzar. Bien, en honor al tiempo vamos a comenzar nuestra capacitación del ciclo que tenemos preparado en la Dirección de Investigación de la Facultad de Medicina para poder aumentar las capacidades y habilidades para desarrollar investigación en nuestros académicos, estudiantes de pre y posgrado. Y hoy día tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Marta Werner Canales, perdón. Ella pertenece al Departamento de Salud Pública y el día de hoy nos va a presentar el tema denominado Diseño de Estudios Epidemiológicos Descriptivos, un tema muy interesante que podemos aplicar en nuestras investigaciones actuales y futuras de diferente tipo de disciplinas. Así que muchas gracias, doctora Werner, por la gentileza de estar con nosotros hoy día en las capacitaciones. Muchas gracias a ti, Sebastián, con mucho gusto. Bien, ¿empezamos? Sí, comencemos, doctora. Perfecto, perfecto. Me salí ahí. Bien, buenas tardes a todos y a todas quienes están conectadas. La verdad que es un gusto, agradezco la invitación y si bien ya estoy jubilada de la universidad, no estoy exactamente en el Departamento de Salud Pública en este momento, pero me siento de corazón aún unida si es que disponible para cualquier actividad, cualquier requerimiento que pueda surgir. ¿Mm? Bien, me han pedido que pueda conversar con ustedes sobre los diseños de estudios epidemiológicos, partiendo por los descriptivos. ¿M? Y cuando hablamos de estudios epidemiológicos, la verdad que no podemos dejar de mencionar o referirnos a la definición de epidemiología. ¿M? Y la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud. Y en este contexto, cuando desglosamos de alguna manera algunas palabras de esta definición, nos dan cuenta en el fondo del quehacer específico de la epidemiología. Y cuando hablamos que es el estudio de la distribución, nos estamos refiriendo a poder contar cuántos son los que están afectados de un determinado problema, la frecuencia, conocer la magnitud. Y el ideal es poder expresarlo en tasas. Se pueden expresar de otras formas, pero el ideal es expresar en tasas. Y también cuando hablamos de distribución, no solo conformarnos con conocer la magnitud, cuántos son en total, sino que cómo esos cuántos, ese grupo se distribuyen según tres grandes grupos de variables que son importantes después para una buena descripción, que es el tiempo, el lugar y la persona. Y otra parte de la definición dice que es el estudio también de los determinantes. Y cuando hablamos de los determinantes, estamos haciendo mención a el sentido final de la epidemiología, que es en el fondo poder conocer las causas de los distintos problemas de salud. A través de este concepto de los determinantes, busca las causas y los factores que pueden estar influyendo en la ocurrencia de un determinado evento de salud. Fijémonos que el objetivo final, su propósito, el control de los problemas de salud, por lo tanto, lo que subyace a poder controlar, sea con tratamiento, sea con prevención, es conocer esta asociación de causas, la causalidad. Entonces, con estos elementos de la definición, el razonamiento epidemiológico, hay que decirlo, es un proceso que tiene varios pasos, de los cuales el primero de ellos es describir al grupo que presenta un determinado evento. Y a eso nosotros le denominamos la epidemiología descriptiva. Y el gran propósito, el propósito final de poder describir el problema que está quejando a un grupo de personas es poder generar hipótesis. Y estas hipótesis siempre están apuntando a poder conocer estas relaciones causales. Y el otro componente de la epidemiología, avanzando en este razonamiento epidemiológico, es
al que denominamos epidemiología analítica, que es buscar en el fondo la causa, la existencia de asociaciones entre las variables que hayan surgido como potenciales asociaciones de un estudio descriptivo o de la epidemiología descriptiva. Aquí, solo para dejar sentado, adelantado, la epidemiología analítica, lo que la distingue de la epidemiología descriptiva es que en su estructura inicial utiliza un grupo de comparación. Todos hemos escuchado los casos, los diseños, por ejemplo, caso control. El control, el grupo de comparación de los casos, las cohortes, el no expuesto, el grupo de comparación de los expuestos. En los diseños de, experimentales, el grupo no intervenido es el grupo de comparación del intervenido. Entonces, aquí lo que hace la gran diferencia entre una epidemiología y la otra es que utiliza un grupo de comparación ya desde su diseño inicial, desde su estructura primera. Porque aquí es importante señalar, no significa que en la epidemiología descriptiva, cuando uno caracteriza a la población, no esté haciendo un análisis, como tampoco que no esté describiendo cuando hace, aplica algún diseño de epidemiología analítica. Aquí lo importante, lo relevante es que la distinción está centrado en esto, en los grupos de comparación. Bien, dicho esto, que es importante tenerlo en cuenta, toda vez que a partir de esto es de lo que se va generando la evidencia, vamos a entrar en los contenidos. Yo he colocado dos contenidos. Un poco antes de conocer la estructura básica de los diseños epidemiológicos, me ha parecido pertinente poder revisar algunos aspectos que son tremendamente necesarios a tener en cuenta para una buena descripción epidemiológica, que en el fondo esos elementos no van a ser sino las variables que vamos a considerar en nuestro estudio descriptivo. Partamos entonces con estas variables epidemiológicas. Ya lo señalamos, para nosotros las variables epidemiológicas siempre pensamos en términos de tiempo, lugar, persona. Y una pregunta que siempre es reiterativa: ¿por qué organizar y analizar la información en función de estas variables epidemiológicas? Primero, porque permite familiarizarse íntimamente con los datos y la magnitud del problema, realizar una descripción detallada que es tremendamente fácil de comunicar a terceros y, por sobre todo, lo que más nos interesa cuando estamos en este proceso de, en general, de generar evidencia, es poder obtener algunas claves sobre asociaciones que puedan ser convertidas en el fondo en hipótesis testeables a posteriori, con los diseños correspondientes. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué el tiempo? Es importante hacer una descripción en función de él. Es porque simplemente los problemas de salud van cambiando a través del tiempo y la idea es poder identificar cuándo existe un mayor riesgo, cuándo está ocurriendo principalmente el problema. Las enfermedades cambian, así como los factores de riesgo también cambian a través del tiempo, y hay algunos cambios que son regulares y predecibles, ¿no es cierto? Todos los años nosotros sabemos que van a ocurrir los brotes por las infecciones respiratorias, son cambios que uno está preparado para asumir, pero hay otros cambios que son impredecibles y que es necesario también poder detectarlos a tiempo y en el contexto de un estudio poder visualizarlos claramente, porque son siempre oportunidades de tremendos aprendizaje y de generación de evidencia. Dependiendo del evento que se esté describiendo, este concepto, esta variable tiempo, puede considerar años, meses, semanas, días, horas del día. Vale decir, cualquiera de estas unidades a tener en cuenta cuando uno defina su variable tiempo, pero el concepto que hay que tener claro es que es necesario desagregar lo suficiente para poder identificar en forma mucho más apropiada las diferencias que pueden estar ocurriendo en función de esta variable tiempo. Algunas gráficas, esta es una gráfica clásica sobre la tendencia de la incidencia del sarampión, que está muy en boga en este momento. Por cierto, un llamado a vacunarse a todos quienes hayan nacido entre el año 71 y el año 81.
paréntesis. Esta es la curva clásica en donde podemos ver cómo una distribución de un problema de salud a través de los años nos puede suministrar muchísima información respecto de brotes que están ocurriendo en distintos momentos y a partir del histórico, de la historia que podemos tener cuando nos paramos en un momento determinado, podemos predecir en función del pasado lo que va a ocurrir en el futuro y por lo tanto implementar algunas estrategias tendientes a quebrar el problema, como ocurrió aquí. Como ocurrió aquí. Entonces, sirve también para evaluar las intervenciones que se hayan adoptado en uno y otro momento. Son tremendamente útiles estas gráficas de tendencia secular que después las vamos a ver representados en un diseño en particular. En general, estas gráficas de tendencia secular no solo se pueden expresar como el problema en su magnitud global, sino que también se puede desagregar, por ejemplo, en función del lugar. Y podemos perfectamente bien comparar, como está comparado aquí, la tendencia de la hepatitis A en Chile y en la región del Biobío, en una serie histórica desde el año 2010 al 2023. Y esta información que uno en primer término tiene que asegurarse de que es información válida, vale decir, efectivamente está representando lo que está ocurriendo, las notificaciones se están realizando, los diagnósticos están correctamente realizados, etcétera. Uno ahí puede empezar ya a comparar y preguntarse, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en este lugar en particular, la región del Biobío, que la magnitud de los brotes han sido tal que han superado con creces la media nacional, por ejemplo? Entonces, en función del lugar es tremendamente importante también porque uno empieza a visualizar algunas diferencias. En epidemiología siempre estamos comparando, 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 es nuestro verbo favorito. Aquí la tendencia también la podemos ver temporal de varios años, pero aquí ya asociada a la variable, a la otra variable, a esa tercera variable que es de persona. Y la persona a través del sexo, ¿ya? Generalmente trabajamos con sexo registral para estos estudios. Voy a incluir muchos ejemplos de transmisibles en general, porque es el ámbito en el cual me desenvuelvo, pero todo esto es aplicable perfectamente bien a cualquier otro tipo de problema de salud o de evento de salud. Entonces aquí podemos visualizar también cómo a través del tiempo, según el sexo, en la región del Biobío ya veíamos que había habido brotes significativos en ciertos años, pero aquí ya lo descomponemos por sexo. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿quiénes son? Los hombres son quienes experimentan las tasas, por ejemplo, más altas, tasas por 100.000 específicas. Entonces todo esto permite ir generando diferencias y todo esto de alguna manera nos va dando pistas sobre las variables que son necesarias a considerar en los estudios que diseñemos, los estudios descriptivos. Otra gráfica que hace alusión al tiempo es la gráfica estacional, que en el fondo lo único que nos señala es cómo se distribuye en el curso de un año, sea esto por semana epidemiológica o por mes, una determinada enfermedad. Sugiere en general comportamientos de riesgo que se pueden testear, formas de transmisión, etcétera. Son gráficas también interesantes que ya ahora ya no estamos viendo a través de los años, sino que concentrado en un año, vale decir, vamos haciendo una especie de zoom para poder identificar cuándo se están produciendo los mayores problemas. Y finalmente, lo que quiero mostrarles también la importancia de poder desagregar lo suficiente un problema en términos de tiempo para poder encontrar algún patrón, para poder encontrar una diferencia en los problemas de salud que estamos observando. Y esta gráfica de día-hora, que es una distribución que puede ser tremendamente importante para estudiar en general todas las condiciones asociadas a lo ambiental y a lo laboral también. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de funciones asociadas
a lesiones por tractores en trabajadores agrícolas en Georgia, una serie histórica del año 71 al 81, y que muestra el total de defunciones. Veamos aquí, estamos hablando de total de defunciones por cada uno de los días de la semana. Si uno quisiera generar alguna hipótesis con respecto a la causalidad de este brote, con la idea de poder intervenirlo, si uno mira esta gráfica, la verdad que no ve grandes diferencias. Es difícil, lo único que uno puede decir, bueno, el domingo, sí, pero el domingo probablemente hay menos personas que se dedican a estas funciones y por lo tanto menos expuestos al riesgo. Entonces, el paso siguiente, cuando uno no logra ver con una determinada desagregación temporal un patrón de ocurrencia, vaya a la siguiente. Y los días de la semana los podemos desagregar, los podemos descomponer en horas del día. Y cuando se descompuso este estudio por horas del día, aquí sí ya encontramos un patrón de ocurrencia. Encontramos que estas se elevaban hacia el mediodía, hacia las 11 a.m. y después en la tarde hacia las 4 de la tarde. Entonces, cuando uno mira este patrón, ahí sí, cuando uno compara, cuando uno empieza a ver diferencias en el curso del día, puede ir a buscar dirigidamente las causas para poder intervenirla. Y uno aquí ya sí va con algunas hipótesis, puede testear sus hipótesis e implementar las medidas de control. Entonces, el concepto siempre desagregar, desagregar lo suficiente y cuando estén analizando sus variables o proponiendo sus variables, vean siempre este elemento. Bueno, ¿cuánto es lo que tengo que llegar a desagregar en función de esto? Basta con lo que observen en el curso de un año, necesito desagregar más. Eso va a depender del problema que estén estudiando. La variable lugar también para identificar dónde responder a la pregunta dónde es que existe un mayor riesgo y es poder entender también cuál es la distribución geográfica de un problema. El concepto lugar puede considerar, la verdad que distintas incluso circunstancias que pueden estar asociadas a un evento de salud, a una enfermedad, a algún particular ocurrencia de un problema. Generalmente uno utiliza la residencia de los casos, que quizás para estudios ambientales puede ser tremendamente importante, el nacimiento, el lugar de trabajo, el servicio dentro de un hospital, así como también algunas unidades geográficas a las que estamos más acostumbrados a utilizar, que pueden ser el país, los servicios, las comunas, etcétera. Llegar hasta la unidad geográfica que efectivamente me permita encontrar algunas diferencias, que comparando yo encuentre diferencias. Eso es importante tenerlo presente. Y muchas veces uno dice, bueno, yo voy los accidentes de tránsito los voy a analizar según residencia de la persona. La verdad que la residencia quizás no va a otorgar tanta información como pudiera ser el lugar de ocurrencia del accidente, porque eso sí puede estar determinando que un lugar se está repitiendo mucho y haya que hacer intervenciones porque faltan algunas mejoras viales en el sector, señalética, etcétera. Entonces ahí este concepto de lugar es un concepto que está bastante asociado a las circunstancias. Entonces eso hay que analizarlo muy bien de acuerdo al problema que estén trabajando. El ideal, esto es el ideal, poder representar los casos según el lugar con estos mapas, porque uno puede inmediatamente hacer hipótesis. Aquí están representadas las distintas comunas de la región del Biobío en relación a la hepatitis viral A. Entonces, aquí uno empieza a observar que las mayores tasas, generalmente estas gráficas lo que hacen es intensificar el color a medida que la tasa de incidencia es mayor, es más alta. Por lo tanto, vemos que hacia la zona costera, estas tasas en las comunas de zona costera están más elevadas, más aumentadas. Y uno, claro, le hace mucho
más sentido, ¿no es cierto? Entonces, aquí estas gráficas en general pueden ayudar a generar muchas hipótesis, las que profundizaremos con estudios posteriores, pero también desagregar lo suficiente. Y finalmente la persona, que es identificar quiénes son los que están en mayor riesgo. Y aquí son muchas las características que uno puede tener en cuenta en relación a esto, pero la edad y el sexo considerarlas siempre. ¿Y por qué? Simplemente porque en la edad hay diferencias asociadas a la susceptibilidad, a la oportunidad de exposición, la respuesta fisiológica, al igual que el sexo también. Entonces son elementos que uno siempre tiene que describir, colocar sobre la mesa, ver, porque pueden ser factores que sean necesarios de ser controlados dentro de un estudio. ¿Mm? Las agrupaciones, en el caso de las edades, tienen que ser lo suficientemente estrechos, de modo que permitan detectar algún patrón de ocurrencia, vale decir que en la comparación yo encuentre estas diferencias, y lo importante en ambos casos, tanto para la edad como para el sexo, es realizar los ajustes, porque la composición a veces de cuando estamos haciendo comparaciones a través del tiempo o estamos haciendo comparaciones de distintos lugares pudieran tener una estructura poblacional muy distinta en términos de sexo y particularmente de edad, que requiera ajustes, ya que requiera una estandarización para poder comparar en propiedad. Aquí un ejemplo, la diabetes mellitus, la prevalencia a través de la encuesta nacional de salud, que como sabemos se realizan a contar del año 2003 en nuestro país. Ya estamos con información de tres encuestas, 2003, 2009, 2017, y observamos cómo ha ido la tendencia al ascenso de la prevalencia de la diabetes mellitus en la población de 15 años y más, considerada la población adulta. Cuando uno mira estos datos, esta información, ¿no es cierto? Uno podía generar hipótesis. ¿Qué hipótesis pudiéramos generar sobre esta tendencia? En general, a uno lo primero que le puede surgir es que, bueno, estamos Chile con una población mucho más envejecida, la diabetes mellitus, la tipo 2, que es la que se estudia acá, es una enfermedad que efectivamente se aumenta con el paso de los años, también aumenta su ocurrencia. Por lo tanto, si tenemos una población más envejecida, vamos a tener una tendencia al aumento de su prevalencia. La verdad que esto es importante y por eso que aquí el ajuste de tasas es relevante. La encuesta nacional de salud ajustó por sexo y por edad y vio que esta tendencia al ascenso era una tendencia real, que no estaba asociado a un cambio en la estructura de la población, particularmente por edad. O sea, efectivamente estamos más diabéticos, ¿no? Y cuando uno mira los factores de riesgo, por cierto, se da cuenta que tiene muchísimo sentido. Bien. Aquí el último ejemplo de esta primera parte, que es la incidencia de la tosferina en la población general por grupos de edad en la región. Si aquí yo les preguntara, ¿cuál grupo de edad es el que presenta el mayor riesgo? Si uno observa, mira aquí, obviamente aparece el grupo de 0 a 4 años. Pero si yo le preguntara, o le solicitara que me diseñara, ¿no es cierto?, una estrategia de intervención en este grupo de 0 a 4 años. Yo ahí lo que haría sería mirar, desagregar un poco más ese grupo para ver si es que existe algunas diferencias dentro del mismo grupo de 0 a 4 años. Nosotros estamos muy acostumbrados a desagregar, y eso siempre se hace a priori por quinquenios, por quinquenios. Y eso es útil para tener una primera aproximación de la información. Sin embargo, cuando uno ve gráficas de esta naturaleza, es importante ver, bueno, ¿y qué es lo que pasa al interior? Desagreguemos lo que pasa en el grupo de 0 a 4 años. Y cuando desagregamos a este grupo, vemos que la mayor incidencia se la está
está ocurriendo, o estos ascensos están ocurriendo a expensas del grupo menor de un año. Y si desagregáramos incluso el grupo menor de un año, nos encontraríamos con que es el grupo de menor de 6 meses. Y el grupo de 1 a 4 años ya se asemeja muchísimo más al resto de los grupos infantiles, incluso al grupo adolescente de 15 a 19 años. Por lo tanto, aquí el concepto es desagregar. Probablemente, si yo hiciera una intervención en el grupo de 0 a 4 años, habría tenido la misma éxito que si lo hubiera hecho en el grupo de menor de un año. Pero el desperdicio probablemente de recursos, ¿ya? La eficiencia con la que estoy manejando mis recursos es baja, es mala. Entonces, desagregar, descomponer lo suficiente. Son ejemplos para resaltar o relevar este tema. Bien. Aquí simplemente para mostrar también alguna información que uno puede, las personas, profundizar en otras variables que también pueden ser tremendamente interesantes, como son las variables de educación, ocupación. Aquí estamos viendo los años de estudios cursados. Y la prevalencia de la obesidad en la última encuesta nacional de salud, en donde vemos que aquí efectivamente a menor educación, años cursados, hay mayor nivel de prevalencia de obesidad. Y así podemos constatar, y esto quienes estudian, se dedican a estudiar determinantes sociales, uno analiza aquí la tendencia, y aquí uno observa una tendencia que es clara en este sentido, y analiza también la brecha que se produce. En fin, esto es para mostrar que no solamente el sexo y la edad es importante en cuanto a la variable persona, sino que también se debe profundizar en todas las otras características asociadas a las personas que nos puedan ir dando pistas o explicaciones, o más que explicaciones, generando hipótesis, nuevas preguntas sobre asociaciones causales. Bien, aquí hay un esquema sobre preguntas que puede responder para la identificación de diferencias entre variables y planteamiento de hipótesis, que se las dejo allí planteadas, que lo que analiza, en el fondo lo que propone aquí para cada una de estas grandes variables, aspectos que uno puede considerar y la forma en la que puede redactar en una frase muy sencilla la ocurrencia de un problema. Puede relevar de forma muy clara también, precisa y concisa la diferencia que uno observa en una tasa, según sexo, según residencia, o la tendencia que está observando a través del tiempo. Es una propuesta. Bien, ahora entrando en los tipos de estudios epidemiológicos, no quisiera pasar si es que, sin consultarles antes, si hay algo que quisieran aportar, consultar, aclarar o aportar a lo que acabamos de revisar. No, por mi parte. ¿No? Ya, bien. Mencionan que todo está muy claro. Lo que sí le pido, perdón, doctora, si tiene Sí. alguna duda que vaya apareciendo durante la presentación, la pueden dejar en el chat y las revisamos al final también de la Ah, charla de la doctora. perfecto, perfecto, perfecto. Ya. En todo caso, en cualquier momento, si alguien tiene una duda inminente, eh, la puede consultar, puede hablar, me imagino, Sebastián, ¿ah? Puede De todas formas, consultarla en sí, el, en sí. el mismo momento. Esto, mientras más interactivo, mejor, pero salí como locomotora, ¿ah? Así es que, pero bien. Bueno, ahora vamos a entrar a esta segunda parte, que ya son los estudios específicos, cómo se estructuran estos estudios epidemiológicos de tipo descriptivo. Tenemos
ya decíamos, para la epidemiología descriptiva, para caracterizar la población y generar hipótesis, estudios epidemiológicos que son descriptivos, que es donde nos vamos a concentrar en este momento, ¿m? Y en esta oportunidad, y estos estudios epidemiológicos analíticos que son para testear las hipótesis que hayan surgido y buscar las causas. Entonces nosotros nos vamos a centrar aquí, ¿m? En estos estudios epidemiológicos descriptivos. Lo primero, estos estudios descriptivos lo que hacen es justamente describir la frecuencia y las características de un problema de salud en una población en función de las variables que acabamos de revisar: persona, lugar, tiempo. ¿Mm? El ideal es poder tener variables para estos tres grandes ámbitos. ¿Cuáles son los estudios descriptivos que vamos a revisar? Aquí los primeros, que son los más básicos dentro del ámbito de la clínica: el reporte de casos, la serie de casos, para luego ver los ecológicos y finalmente el estudio de prevalencia. Todos representantes de estos estudios descriptivos. Señalar que los objetivos en general de este tipo de diseños son estimar la prevalencia de una enfermedad y de otros factores que pudieran estar relacionados al problema en una población determinada, identificar posibles asociaciones entre variables que permitirán generar hipótesis, solo eso, detectar posibles asociaciones, medir los cambios y evaluar el impacto de intervenciones. Por lo tanto, estos estudios descriptivos son tremendamente útiles para la planificación, para la gestión en salud. Otorgan información riquísima para poder diseñar planes más adecuados a la realidad que se está observando. No permiten establecer relaciones causales. Si bien ya señalé, permite identificar algunas posibles asociaciones, es eso, simplemente posible, porque no establecen relaciones causales. Hay un tema asociado en estos estudios a la temporalidad, que lo vamos a revisar más adelante, que impiden poder identificar cuál es efectivamente la variable o cuál pudiera ser la variable de exposición. Bien. El reporte de casos. ¿Qué es el reporte de casos? Es una narrativa simplemente que describe las características de una enfermedad que puede ser poco común o una reacción inusual a un tratamiento. ¿Mm? Pueden generar nuevas preguntas e hipótesis para estudiar con otros diseños. Aquí hay un ejemplo, acá están los estudios señalados. Este primer estudio lo que hizo fue describir un adenoma hepático benigno en una mujer que tomaba anticonceptivos. Y a partir de este estudio motivó a otro equipo investigador para realizar un estudio de casos y controles que demostró efectivamente que el uso prolongado de altas dosis de anticonceptivos podía provocar este tipo de tumores. Entonces, este reporte de casos dejó planteada una inquietud porque se observó ahí una posible asociación que después fue testeada y fue comprobada. La serie de casos clínicos describe las características de un grupo de enfermos que comparten algo en común. Puede ser una misma enfermedad, generalmente se hace para las nuevas enfermedades o las enfermedades inusitadas, las enfermedades que están reemergiendo, por ejemplo, o personas, grupos de enfermos que comparten un mismo tratamiento. Entregan información sobre el curso clínico que está teniendo ese grupo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que lo que yo voy a describir en torno a este problema de salud es solamente pacientes que lograron acceder a la atención médica. Entonces eso, tenerlo en cuenta dentro de los potenciales sesgos que pueden existir cuando uno quiere extrapolar a todo el grupo de personas que puede padecer esa enfermedad, las conclusiones que yo esté obteniendo con esta serie de casos clínicos. Por lo tanto, si en el fondo la evolución, el curso clínico de un grupo de pacientes, estamos hablando de pronóstico, ¿ya? Es el pronóstico que nosotros podemos hacer de la evolución de un grupo de personas que
comparten una enfermedad o, como ya decíamos, un tratamiento. Es muy importante definir claramente los criterios que van a hacer que los pacientes sean elegidos para poder obviar problemas que pudieran estar asociados a simplemente pacientes que que por sus características no terminan siendo muy comparables para todo el grupo, homogenizar este grupo que se analice. Y aquí hay un estudio, hay muchos en general en la literatura, pero yo les traje aquí este estudio que describió las características y sobrevida, pronóstico, de 8 pacientes con cáncer de tiroides. ¿Mm? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas o inconvenientes que tienen estos estudios? La primera ventaja es que para lo que son tremendamente útiles es para generar o motivar un debate sobre el proceso clínico, el enfoque diagnóstico y las decisiones terapéuticas que se hayan tomado en el grupo. Son solo generadores de hipótesis, ¿ya? Generan hipótesis porque solamente se hace una descripción. Cualquier evolución que hayan podido tener, y ahí está el inconveniente que tienen, cualquier evolución que hayan tenido, uno no puede atribuirla sencillamente a lo que se haya hecho con esos pacientes. ¿M? Simplemente porque no tienen un grupo de control que permita efectivamente atribuir cualquier éxito o algún fracaso, pero lo que uno quiere es mostrar éxito a ese determinado manejo. ¿Ya? Entonces, estos estudios nuevamente son generadores de hipótesis fundamentalmente, al igual que los reportes de casos. Aquí, ¿cómo en general se estructuran estos estudios, este tipo de estudios? Hay aquí algunas diferencias que plantean algunos autores o discusiones respecto de cuándo llamar reporte de caso, hasta qué número de pacientes llamar reporte de caso. Algunos dicen hasta 3 pacientes debiera ser un reporte de caso, pero la verdad que es una discusión menor. Lo importante en cuanto a la estructura de este tipo de diseño es que ahí disponible, aquí yo les dejo tanto el artículo como una tabla que publican en este artículo que plantea cuáles son todos los elementos que debe tener, que debe incluir este reporte o serie de casos con la descripción de cada uno de estos, en donde el llamado básicamente es a describir muy bien el caso en función del problema actual, acotarlo al máximo en torno a ello, señalando todos los procedimientos que se hayan realizado en dichos pacientes. Ahí se los dejo porque no por ser una narrativa, no tiene una estructura. Es importante que eso se sepa y se puedan trabajar estos diseños siguiendo estas pautas. Bien, el tercer diseño es de estudios ecológicos. Aquí, en este grupo de estudios que vamos a ver a continuación, existe una diferencia con respecto a todo el resto de los diseños, sean descriptivos o sean analíticos. Es que aquí no hay un análisis, la unidad de observación no son los sujetos, no son cada uno de los individuos que ingresan al estudio, sino que son agregados de individuos. Se estudian poblaciones. Uno finalmente trabaja con los promedios para las variables que se observan en esas poblaciones. Esa es la unidad de observación. Estas unidades de observación pueden ser de dos tipos. Se pueden comparar diferentes áreas geográficas en un momento dado, vamos a ver ejemplo a continuación, o diferentes periodos de tiempo en una misma área geográfica. Esos son los dos tipos de estudio que ya vemos, uno transversal porque ve en un momento dado el problema y otro longitudinal porque sigue
esas variables a través del tiempo. ¿Mm? Para las variables en estudio se dispone de promedios grupales. Ya decíamos, aquí no hay información obtenida en cada uno de los sujetos, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos lo que ocurre a nivel individual, sí a nivel grupal. Se dispone de promedios grupales, entonces desconociendo cuál es la distribución a nivel de cada individuo. Cada grupo dispone de una medida global de exposición, que pueden ser datos de consumo, datos ambientales. Este tipo de estudios son muy propicios para estudiar fenómenos asociados al ambiente, recursos sanitarios, sociales, etcétera, y una medida que se contrasta con una medida de frecuencia de la enfermedad o el evento que esté estudiando. ¿Mm? Existen diversos tipos de estudios ecológicos. Vamos a ver a continuación, y a través de estas gráficas que vamos a mostrar, vamos a ir viendo estas características que ya mencionaba. El primero es se denominan estudios de grupos múltiples. Son transversales, porque lo que se hace, este es el tipo de estudio más común dentro de los ecológicos. Se evalúa la asociación que existe entre el nivel de exposición promedio y la frecuencia de enfermedad entre varios grupos en un momento determinado. Aquí este es un estudio del Banco Mundial, que lo que analizó fue el ingreso nacional per cápita, comparado con la esperanza de vida al nacer. En el eje de las X generalmente va la variable que se considera de exposición, y en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, va el resultado en salud o calidad de vida que uno está observando, que quiere describir, que quiere mostrar. Entonces, aquí, en este mapa, en este corte, en esta fotografía del año 2002, lo que observamos para cada uno de los países que están representados aquí están destacados Chile, Finlandia, Estados Unidos en particular, pero toda esta gama de países en donde para cada uno de ellos se vio cuál es su ingreso nacional per cápita y su esperanza de vida al nacer para la población en su conjunto, ¿ya? Para toda la población. Entonces, se marca ese punto donde se produzca el cruce y se observa, ¿ya? Y se observa qué es lo que pasa con aquello, y aquí, a partir de una línea de tendencia, se analizan con regresión lineal estos estudios. Se puede ver que efectivamente hay una relación que habla de que a mayor ingreso per cápita, hay la esperanza de vida de los países es mayor, así como tendencia. Uno se preguntará, bueno, si comparamos el éxito de Chile en términos de su esperanza de vida con países como Finlandia y Estados Unidos con un alto ingreso per cápita, claro, hay cosas que se están haciendo que son importantes de mirar y que pueden ser las generadoras de hipótesis, ¿ya? Para poder ir también a analizar y a lo mejor ver qué intervenciones se pudieran estar haciendo en estos países que están mostrando tal éxito, que pudieran ser realizados en otros países, en donde a mayor ingreso se ve una esperanza de vida menor. Entonces, generan hipótesis, este tipo de estudios. Estos son los transversales, que se denominan estudios de grupos múltiples. El segundo tipo de estudio, habrán escuchado probablemente esto de las series de tiempo, las series temporales, son los ecológicos longitudinales, porque aquí lo que se hace es comparar en el fondo las variaciones temporales a través del tiempo que van teniendo tanto el nivel de exposición como el nivel de enfermedad en un área geográfica determinada. Aquí la mortalidad por intoxicación alcohólica, que está representada en el eje de las I, y el consumo de vodka, está expresado acá, a medida que hay mayor consumo, también es mayor la mortalidad por intoxicación, y
veamos las fluctuaciones que se van produciendo cuando disminuye la variable exposición, también disminuye la variable resultado. Entonces, estos estudios no están libres de sesgos, no están libres de confundentes, para nada. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que aquí no podemos verlo simplemente como una asociación causal, que por muy evidente que esto pueda parecer, sino que tienen que generarse ciertas hipótesis, testearse esta hipótesis, incorporar muchas más variables, porque pudiera haber presencia perfectamente bien de otras variables que no han sido consideradas. ¿Ya? Entonces, generadora de hipótesis, nuevamente. Y el tercer tipo que vamos a ver aquí, que son los estudios ecológicos exploratorios, que pueden ser tanto transversales como longitudinales. ¿Qué es lo que hace? Comparan las tasas de una enfermedad entre muchas regiones durante un mismo periodo, o se compara la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo en una misma región. Estas son las clásicas gráficas que nosotros observamos o que nosotros realizamos para poder seguir la tendencia de un problema de salud. Cuando se trata de un problema longitudinal. Por ejemplo, aquí es un estudio ecológico exploratorio sobre la incidencia de la tuberculosis en todas sus formas en la región del Biobío a través del tiempo. Longitudinal, transversal, un ejemplo de esto puede ser la incidencia acumulada por COVID por las distintas comunas que componen la región del Biobío, la foto del año 2020. ¿Se fijan? Aquí la foto, siempre el transversal va a ser la foto, y cuando muestra tendencia temporal, obviamente van a ser los longitudinales. Fijémonos que aquí, a diferencia de los dos anteriores, no hay una comparación formal con otras variables de grupo. Por lo tanto, aquí su propósito finalmente es identificar posibles patrones espaciales o temporales que permitan también sugerir algunas hipótesis para poder profundizar en el conocimiento del problema que estamos detectando. Entonces aquí estos son estudios exploratorios que podemos hacer perfectamente bien todo y que nos van a otorgar información que nos va a permitir seguir estudiando, y a través de esa vía también proponiendo algunas posibles intervenciones. Bien, entonces los puntos fuertes de estos estudios ecológicos es que permite describir diferencias entre poblaciones o unidades ecológicas que son muy heterogéneas. Ustedes vieron los países que comparamos, países desarrollados, no desarrollados, bueno, estaban ahí los tres mencionados, ya hay muchas diferencias que uno puede evidenciar solo con esos tres países mencionados, y esto lo permiten estos estudios ecológicos. Son útiles particularmente cuando no se pueden hacer mediciones de exposición a nivel individual. Por eso decíamos que estos estudios, cuando se quieren estudiar contaminantes ambientales, por ejemplo, son tremendamente útiles, porque las exposiciones a nivel individual es mucho más difícil de medir que a nivel grupal, si uno tiene los elementos para hacerlo, los medidores correspondientes. Son generadores de hipótesis, no nos olvidemos nunca, vamos a terminar esta presentación relevando eso, porque son estudios descriptivos. Son rápidos y económicos porque usa información existente. Información que está presente, que son datos de estadísticas vitales, información que producen distintos ámbitos del quehacer nacional, distintos ministerios, distintos servicios, etcétera. Vale decir, es información a la que puede acceder y puede empezar a cruzar para poder identificar estos patrones, estas diferencias que nos interesan asociados o que pueden estar impactando en la salud. Los puntos débiles es que la información disponible son promedios a nivel poblacional, por lo tanto no podemos extrapolar eso a cada uno de los individuos. Se usan medidas aproximadas de exposición y de enfermedad, y están sujetas a todos los sesgos, a la presencia de factores de confusión, pero hay un sesgo en particular con nombre propio
que es atribuible a estos estudios ecológicos, que es el sesgo de agregación o también conocido como falacia ecológica. ¿A qué se refiere esto? A que las asociaciones posibles que nosotros estamos observando entre las variables a nivel grupal, a nivel geográfico, de grupo, de país, por ejemplo, de región, etcétera, no necesariamente son las mismas asociaciones que están ocurriendo a un nivel individual. Y eso ni siquiera lo podemos comprobar porque en muchas exposiciones, como le dijimos, no podíamos medirlas a ese nivel. Entonces, este es el gran problema, este es el gran sesgo, pero sin embargo son tremendamente orientadores como primer paso en la búsqueda de causa-efecto. Y finalmente estamos llegando a los denominados estudios transversales, puramente transversales. Si pensamos en los anteriores, el ecológico puede ser transversal, longitudinal, el estudio, serie de casos y reporte de casos son longitudinales porque siguen al sujeto, van realizando un seguimiento de todo el periodo que están bajo observación. En cambio, estos transversales son las fotos, son solo las fotos en un momento dado. El representante más relevante de estos estudios, por excelencia, es el estudio de prevalencia, y la prevalencia es la proporción de la población que presenta uno o varios atributos en un momento dado del tiempo. Todas las mediciones que se realicen en los sujetos que están participando del estudio se hacen en un solo momento, no hay seguimiento. No confundir con la encuesta nacional de salud, por ejemplo, que es un estudio de prevalencia en donde las personas pueden ser visitadas más de una vez, pero lo que se va a obtener como información son cosas distintas. Primer día, a lo mejor información general, segundo día se hacen mediciones antropométricas, tercer día se toman muestras bioquímicas, cuarto día se van midiendo distintas cosas. No es que yo vaya, si voy a visitar 3 o 4 veces a la persona, le esté haciendo un seguimiento de un mismo parámetro. No, voy recogiendo otra información, porque el concepto es que no hay seguimiento. Son muy apropiados para describir variables y sus patrones de distribución. Podemos calcular tasas de prevalencia global por subgrupo, tenemos la prevalencia global de la diabetes, pero también vimos que la podemos desagregar según sexo, según grupos de edad, según zona urbano-rural, como nos muestra, por cierto, la encuesta nacional de salud, y toda esa información que podemos obtener de estos grandes estudios transversales. ¿Cuál es la estructura de estos diseños transversales? Particularmente el de prevalencia. Los pasos que en general se siguen es identificar lo primero la población blanco. ¿Cuál es la población de la cual yo voy a extraer la muestra? Y por ende, ¿cuál es la población a la cual yo voy a poder generalizar los resultados que obtenga en mi estudio? Identificar esta población blanco es tremendamente importante, por lo que señalaba. Luego hay que seleccionar la muestra. Para esto hay que hacer el diseño adecuado de tamaño de la muestra, pero también el de tipo de muestreo, cómo se va a seleccionar la muestra. Mientras más aleatorio, mientras más probabilístico, aleatorio, es mejor, porque dejamos a todos los potenciales grupos que pueden estar en esa población representados en esa muestra. Sin embargo, a veces es necesario hacer algunas estratificaciones, hacer muestreo por etapa, de modo de dejar algunos grupos que quizás nunca van a entrar a un estudio porque están muy bajamente representados, existen muy pocos en esa población general. Entonces, eso va a depender de las preguntas de investigación que se esté realizando. Pero el concepto aquí en estos estudios transversales, en el de prevalencia en particular, es que estos estudios se la juegan en su metodología de muestreo. Son tremendamente importantes. Si nos remitimos a la Encuesta Nacional de Salud, tiene un tomo especial
para hablar de la metodología de muestreo. Bien, los criterios de selección también explicitarlos claramente. Luego, el tercer paso es medir las variables que hayan sido seleccionadas y medirlas según los métodos que hayan sido previamente definidos. No nos olvidemos que tenemos que ir pensando en todos los potenciales sesgos que podemos ir teniendo en el proceso. Y aplicar el plan de análisis estadístico que sea apropiado para las variables que han sido seleccionadas. ¿Cuáles son las medidas que me pueden otorgar estos diseños transversales? El de prevalencia en particular, la prevalencia. Y también podemos calcular si es que estamos estudiando, cruzando con otras variables, podemos calcular una prevalencia relativa, que es el equivalente transversal del riesgo relativo. Y podemos calcular también un exceso de prevalencia, que es el análogo al exceso de riesgo. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien, entonces, cuando nosotros hemos trabajado aquí para señalar cómo está completada esta tabla tetracórica de 2 por 2. Cuando hemos seleccionado la muestra y se han hecho todas las mediciones, y yo quiero calcular primero la frecuencia o la prevalencia de la enfermedad global, la voy a poder calcular, pero si tengo otros factores que pudieran estar relacionados, yo puedo también perfectamente bien cruzar esa información y dejarla representada en esta tabla de 2 por 2. Y aquí voy a dejar en la primera columna a las personas que padecen la enfermedad, en la primera celda, en la celda A, que tienen presencia de factor de riesgo, y en la segunda celda sin el factor de riesgo. En la segunda columna va a ser el cruce en el fondo de las personas sin la enfermedad con quienes tienen presente el factor de riesgo y con quienes tienen ausente el factor de riesgo. Entonces, a partir de esto yo puedo hacer diversos cálculos que lo vamos a ver a continuación. Tener presente, de todas maneras, que en cada una de las etapas del proceso de realización del protocolo y en la ejecución y en el análisis, se pueden cometer algunos errores y caer en sesgos. Tener presente estos sesgos que pueden ser de selección, de medición, y puede haber también presencia de confusores. Ya sabemos que los confusores son amables en ese sentido porque uno los puede manejar en el análisis. Pero los otros, la verdad que el error que se puede cometer y los resultados espurios a los que se pueden llegar son altos. Si hemos seleccionado mal, por ejemplo, a la población, a la muestra en estudio. Hemos ido a buscar en una población que no era la adecuada mi muestra, por ejemplo. Estamos sujetos cuando seleccionamos muestras también a los no respondedores, a quienes no quieren participar en el estudio. Todo eso nos puede dar, amerita hacer un análisis para ver si nos está introduciendo o no un sesgo en la selección. ¿Y qué decir de las mediciones? ¿No es cierto? Bien. En este estudio transversal, ya voy a dejar introducido este concepto de transversal analítico. Se exploró sobre el tabaquismo materno y su relación con el cólico del lactante amamantado por su madre fumadora. Se seleccionó, ¿no es cierto?, la muestra y se clasificaron estos 2.770 niños en estas 4 posibles categorías. Niños con cólico, hijos de madre fumadora; niños con cólico, hijos de madre no fumadora; madre fumadora, niños sin cólico con madre no fumadora. Entonces aquí la prevalencia, podemos calcular, ya decíamos, la prevalencia perfectamente bien, y la prevalencia global es de 4,5%, porque se obtiene de el total de personas lactantes que presentaron cólico dentro del total que estaban estudiados,
Pero ya dijimos que también podemos calcular una prevalencia relativa y podemos ver en el fondo cómo el peso que tiene los niños con cólicos dentro del total de madres expuestas al consumo de tabaco, partido por el total de niños con cólicos dentro del grupo de madres no fumadoras. Y hechos estos cálculos, tenemos un 8,2% de prevalencia relativa para los cólicos en hijos de madres fumadoras y de 4,3% en hijos de madres no fumadoras. Y esto me da un valor de 1,9. ¿Qué significa esto? Que casi el doble de los niños con cólicos son hijos de mujeres fumadoras comparado con mujeres no fumadoras. ¿Mm? Entonces, la carga asociada a la presencia de cólico es muy alta en las madres fumadoras. Fíjense que no ha hablado de riesgo, no he hablado de riesgo, porque cuando uno habla de riesgo tiene que remitirse a los estudios correspondientes. Y un estudio de prevalencia lo único que otorga es carga de enfermedad. ¿Mm? Bien. Y el exceso de prevalencia también dijimos que podía ser calculado, y esto es, ya teníamos acá, porque es en el fondo cuál es la prevalencia observada en los hijos de madres fumadoras menos la prevalencia observada en los hijos de madres no fumadoras. Y esto me da un 3,9%, que sería el riesgo al cual yo puedo efectivamente esta carga de presencia de cólico en el lactante, yo lo puedo atribuir a ese consumo de tabaco. Porque este 4,3 de cólico en niños, hijos de madres no fumadoras, se puede considerar un basal que también debiera estar presente o formar parte de este 8,2%. Bien, entonces el diseño transversal de prevalencia, sus puntos fuertes es que otorga prevalencia, permite el estudio de muchas variables en forma simultánea, son relativamente rápidos, económicos y sin pérdidas de seguimiento y, por esencia, dado que son descriptivos, generadores de hipótesis. Sus puntos débiles es que no establece secuencia de acontecimientos, ¿ya? Porque ya decíamos, hay problema para definir cuál es la exposición. Si estamos estudiando, estamos seleccionando una muestra para ver, analizar la obesidad y la depresión en forma simultánea en un grupo de personas, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? Es difícil poder establecerlo. Para otros elementos, para otras variables sí, a lo mejor se puede establecer. Por ejemplo, cuando hay variables que se están cruzando, o enfermedades o problemas de salud que se están cruzando con estados constitucionales, el sexo, la edad, el ejercicio anterior que veíamos, la madre que fuma, la presencia, por ejemplo, de plomo en la sangre y su relación y la relación que puede tener con la nefropatía crónica, por ejemplo. Si uno lo mide en un estudio de prevalencia, esas condiciones puede establecer más claramente de que previo a eso, con altas probabilidades, fue la exposición al plomo. Entonces, hay algunas condiciones en las cuales eso pudiera eventualmente darse, pero igual queda sujeto a comprobaciones con diseños más potentes. Son poco prácticos para estudios de enfermedades raras en la población general. El ideal es, o sea, prevalencia bajo el 10%, la verdad que va a requerir tamaños muestrales muy, muy grandes y lo van a hacer desde la perspectiva de el financiamiento, a lo mejor poco factibles de realizar. Hay que tener presente que puede haber una sobrerepresentación de enfermos con larga supervivencia o con mejor curso clínico, ¿ah? Porque no nos olvidemos que la prevalencia
Depende de la incidencia, directamente proporcional a la incidencia. A medida que aumentan los casos nuevos, la prevalencia aumenta, y también a la duración. A medida que la duración de una enfermedad aumenta, también existe mucho más posibilidades que esa enfermedad, que dura más tiempo por la razón que sea, caiga en estudios de prevalencia y queden de esa manera sobre representados. Vulnerable a todos los sesgos y factores de confusión que tienen que ser analizados y controlados en el momento correspondiente. Ciencia y prevalencia que se le atribuye a este tipo de diseño. Y es que tiene que ver en cuanto la duración de una enfermedad depende de la presencia de esos factores de riesgo. Por ejemplo, las personas que sufren infarto agudo al miocardio, es un hecho que quienes tienen como son fumadores, tienen mucho más riesgo de morir dentro de las primeras 24 horas que quienes no son fumadores. Entonces, si yo trabajo a posteriori con pacientes que han tenido infarto agudo al miocardio, si no tengo esto en consideración, podría estar subvalorando el factor de riesgo consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque simplemente no sobrevivieron, no están presentes esas personas. Entonces, estos son los elementos, por eso que menciono particularmente este sesgo a tener en cuenta siempre. ¿Hay algún factor de riesgo que esté determinando que la enfermedad cambie en su duración? Y si eso ocurre, hay que analizarlo en particular. Bien, eso sería. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Sin duda, estos son las bases también de de los métodos que podemos utilizar y los diseños que podemos utilizar para realizar cualquier tipo de estudios descriptivos hasta este punto. Eh, y todos son datos. Hoy día estos datos tienen que ser integrados. Usted mencionaba estos estudios ecológicos, que muchas veces los datos están disponibles en diferentes organismos estatales, pero es rol también de los proyectos de investigación o de las ideas de investigación es justamente aunar esos datos para poder darle una interpretabilidad y que esa pueda ser interesante para, por ejemplo, la toma de decisiones en salud pública. Quisiera solo, en honor al tiempo, abrir la discusión si hay alguna pregunta dentro de los asistentes que la doctora pueda contestar. Voy a ver, hay varios que se han tenido que ir por algunas razones, pero... Jimena Mm, tiene la mano levantada. Jimena Flores, por favor. Hola, buenas, buenas hola. tardes ya. Mira, escuché con mucha atención, doctora, su presentación. Y bueno, si en una hora uno no puede hacer, ¿cierto?, una clase completa de la epidemiología y de los trabajos descriptivos. Pero nosotros siempre, yo soy médico, ginecobstetra, y tratamos de hacer investigación dentro del corto tiempo que tenemos, pero por Mm, lo menos lo intentamos. Y dentro de la, el poco conocimiento que uno tiene, siempre ha hecho un poco de cursos, qué sé yo, pero siempre se siente un poco débil frente a los conceptos clínicos. Ahora, si nosotros, mi pregunta, si nosotros tenemos un grupo en que controlamos durante toda la exposición a un evento. Por ejemplo, en el caso nuestro, una embarazada. ¿Ya? Esa embarazada tuvo expuesta a su embarazo y nosotros hicimos todo un seguimiento seriado, mensual, cada 2 semanas, cada 3 semanas, y tenemos ese grupo de gemelos. ¿Ya? Nosotros tenemos un protocolo de seguimiento desde el año 2010 para adelante. O sea, ya llevamos trabajo en Talcahuano, en Higuera. Entonces ya hemos reunido, más o menos, no son muchos, pero nuestro hospital es chico, son más de 500 gemelares bajo control. ¿Eso es una cohorte? ¿Cómo, cuando uno quiere establecer, por ejemplo, la descripción de qué es lo que pasó con el embarazo triple? Hemos publicado embarazos
triples, ¿cuáles han sido las características de los embarazos triples? ¿Qué pasó con ciertas intervenciones? Cerclaje en el embarazo gemelar. ¿Cuáles son los casos? Y hace un trabajo descriptivo. Entonces, nosotros siempre nos quedamos con la duda, bueno, cuando uno hace el trabajo, ¿cómo es? ¿Qué tipo de trabajo cree usted que podría hacer este tipo de investigación? Sí, bueno, depende de lo que estés realizando, de lo que estés describiendo. Si estás haciendo una cronología de lo que pasó con la embarazada y el resultado que tuvo, pudiera perfectamente bien ser desde una serie de casos. ¿M? Si es que lo que estás haciendo es eso, es describiendo simplemente. Tú mencionaste algo a la pasada que hablaste de exposición. Yo no sé si ustedes en el fondo a esos grupos, a las personas que tienen allí, las pueden diferenciar o distinguir según algún nivel de exposición. No sé por qué te escuché mencionar algo relacionado con eso. Pero aquí, si tú tomas, esos son estudios descriptivos. De todas maneras, si tú no estás utilizando un grupo formal de comparación desde el inicio, son estudios descriptivos que pudieran calificar como serie de casos, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Y una Perfectamente. cohorte? ¿Cómo ¿Mm? definimos una cohorte? Lo que pasa es que una cohorte es un grupo que comparte ciertas características ya no sé, haber nacido el mismo año, por ejemplo, compartir una misma enfermedad, compartir un mismo problema. Aquí uno pudiera decir el embarazo ¿Mm? que presenta. Eso es una cohorte. Tú estás analizando un grupo de personas, una cohorte que tiene ciertas características. Pero ojo, eso no lo transforma en un estudio de cohorte. Eso es lo que hay que distinguir. Y por eso que uno evita muchas veces hablar de cohortes. En estricto rigor son, porque de acuerdo a la definición uno Mm. dice, bueno, son un grupo que tiene ciertas características y yo los sigo en el tiempo. Pero ojo, no son estudios de cohorte. ¿Ya? No es un Sí, estudio de cohorte hacia cuando allá un tú poco estás iba haciendo. mi pregunta, porque conversando con algunos epidemiólogos, sí es una corte, pero en realidad No es un estudio de cohorte. no, no es un estudio de corte. No Entonces, es por un eso estudio de siempre cohorte. tenemos un poco esa duda. Sí, no es un estudio de corte. Ahora tú puedes analizar algunas condiciones y comparar esas cohortes perfectamente bien y puedes establecer algunos niveles a lo mejor de exposición, Mm. algunas características que pudieran sí transformarte en un estudio de cohorte, pero eso desde la estructura misma, o sea, desde el diseño mismo, cuando tú estás planificando, sentada planificando tu estudio, separar los grupos y ver cuáles fueron los resultados. ¿Me entiendes? Separarlos en el origen y ver sus resultados en Ok. función de alguna variable. Y lo otro, Jimena, que es súper importante tener presente cuando uno quiere investigar, hay que hacerlo en conjunto con otros y con otras, porque uno no domina todo, no sabe todo. Pensemos simplemente cuando necesitamos aplicar ciertas técnicas estadísticas, necesitamos un estadístico. Y fíjate que al estadístico no lo necesitamos cuando tenemos este grupito de casos, este grupito de datos aquí, porque ayúdame a analizar. Al estadístico lo necesitamos, o a la estadística, lo necesitamos desde el La diseño planificación. mismo del protocolo. Desde ahí parte la colaboración. Porque o si no, después Así es. entramos a tratar de salvar algunas situaciones que simplemente por no incorporar a todos quienes tienen que estar desde la fase de diseño no estuvieron. Lo peor que puede pasar es eso, llevar eso y uno le dice, ya, sácame resultados y después uno se encuentra con un montón de resultados que no saben interpretar. Entonces, el ideal es eso, es incorporar desde el comienzo. Fíjate el aporte que tiene que para el tema de el tamaño de la muestra, elegir la mejor metodología de muestreo, cuáles son las técnicas estadísticas, las pruebas estadísticas que se van a aplicar. Eso uno lo tiene que saber de antes. ¿M? Yo Ok, solo muchas un gracias. comentario en relación a la pregunta. Lo primero es que estamos viendo hoy día solo los descriptivos, pero hay una segunda parte de esta capacitación que en el mes de agosto la doctora Bernet va a ser sobre estudios analíticos. Así que ahí podremos ver en profundidad ese tipo de estudios que son, que requieren algunos detalles
una explicación un poco más en detalle. Y lo segundo es que justamente como mencionaba la doctora, es necesario tener varios profesionales y varias disciplinas ancladas a cada investigación que la van a nutrir. Y en ese sentido están los ingenieros estadísticos, pero también la forma en que se recopilan los datos, las bases de datos en las cuales están insertos estos conjuntos. Y por eso, en la dirección de investigación, y eso yo paso a la propaganda, tenemos un sistema de asesoría metodológico y estadístico para que si ustedes tienen una idea de investigación o un proyecto que está en ciernes, puedan solicitar apoyo nuestro y podemos también acompañarlos en la planificación de sus estudios. Así que, por favor, acérquense a la dirección en la facultad y los podemos acompañar en ese proceso que muchas veces necesita un par de meses de deliberación entre los equipos de trabajo para que tenga un muy buen producto y que después los resultados puedan tener una validez externa muy alta. ¿Te puedo contactar por el mail para que me dé los contactos? Sí, se los El dejo mismo, se los dejo en el que venía el link, en ¿sí? el chat. Puede ser ese correo o si no Ya. les dejo el personal. O en un tercer caso, en la página web de la Facultad de Medicina, ustedes pinchan en el banner donde dice investigación y les va a aparecer un botón donde dice Sistema de Asesoría Metodológica y Estadística y ahí les va a llevar a una encuesta que nosotros podemos direccionar su solicitud en base al objetivo que ustedes quieran. Por ejemplo, presentaron el proyecto a un comité de ética y necesitan responder a ese comité de ética. Esperemos que no nos pidan solo en ese momento, sino que parta desde la Sea antes. planificación, como menciona la doctora. Gracias, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, yo sé que estamos un poco tarde, pero vamos a dar espacio a una pregunta más si hay en el público, en los asistentes, por favor. Les dejé el correo en el chat. Parece que están relativamente claros los conceptos hasta este punto. La doctora Werner, como les decía, nos va a acompañar en una segunda parte de la presentación. Así que si cuando ustedes revisen en detalle esta presentación que va a estar anclada en nuestro sitio web, a lo mejor podemos revisar algún tema que quedó pendiente en la segunda ocasión. Hay muchos comentarios de agradecimiento y felicitaciones, doctora, así que muy clara su presentación. Gracias, con mucho gusto. Entonces, los Disponible. dejamos por el momento y muchas gracias por su asistencia, a la doctora por su presentación también y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.